La comunicación debe servir a la verdad o al cliente. Con esta frase y quiero iniciar esta breve exposición sobre la película asignada para el trabajo final de la unidad 5 de la asignatura de técnicas de las relaciones públicas 2 con la maestra Ellen. En esta ocasión me tocará hablar sobre la película Gracias por fumar, una película súper interesante. Me atrevo a decir que la primera que veo que trata meramente de técnicas de comunicación y técnicas de las relaciones públicas. Recuerdo que la maestra en una de las videoconferencias me instó a ver esta película y de verdad que ha valido la pena, buenísima y súper recomendada, no solo por lo interesante y satírica que es, porque sí es una sátira, aunque no lo creamos, es una sátira, sino también por el hecho de que nos enseña muchísimas técnicas que podemos aplicar en la actualidad en las relaciones públicas. Cabe destacar que esta película es del 2005, que no creeríamos que esas técnicas tan buenas de comunicación podrían aplicarse en ese momento, pero sí, vemos a un Nick Naylor que en medio de un mundo competitivo y sobre todo polémico y donde la ética es tan cuestionada, se defiende, refuta y utiliza muchísimas técnicas que incluso han sido dignas de estudio por expertos no solo en películas, sino también expertos en comunicación y relaciones públicas de manera estratégica, bidireccional, unidireccional, entre otras. Anteriormente dije que esta era la unidad 5 y no es la unidad 6. Unidad 6, trabajo final de la unidad 6. Bueno, ¿de qué trata Gracias por fumar? Señores, Gracias por fumar trata básicamente de que Nick Naylor, para decirlo con palabras llanas y en lo que yo pude entender y comprender, Nick Naylor se encarga como comunicador, como experto en la palabra, o sea, el hombre es un experto de la palabra hablada, un gran profesional, tiene que hacer o debe lograr que la gente no odie tanto el tabaco, aún sabiendo que este hace daño, porque él trabaja para industrias que tienen que ver con la película. Muestra cómo él utiliza las relaciones públicas para darle la vuelta a la tortilla en entrevistas, en debates, en distintos encuentros. O sea, el hombre es un gurú en temas de comunicación y vemos como él envuelto en no cualquier mundo, señores, sino el mundo de las industrias tabaqueras, debe defender a su cliente en este caso, que es el trabajo que hacemos los relacionistas públicos. Y por eso quise comenzar con esta frase: la comunicación debe servir a la verdad, y yo diría a la ética o al cliente. Por eso quise incluirla al inicio. Dentro de las distintas unidades tratadas en esta asignatura vimos distintos temas, entre ellos manejo de crisis, responsabilidad social corporativa, y en la última unidad vimos cómo las redes sociales son un método muy utilizado en la actualidad. Otro tema que vimos fue también el de la convergencia, cómo las distintas técnicas suelen aplicarse para lograr los resultados propuestos dentro de una empresa, de una institución o con algún cliente. Es decir, la maestra utilizaba mucho un término que me gustó mucho, que era la convergencia. Cuando hablamos de convergencia nos referimos a la mezcla entre la publicidad, el cine y las relaciones públicas y por supuesto el marketing, que no se nos puede quedar. Vemos cómo las personas incluso confunden estas técnicas, pero realmente son estrategias que por separado logran fines y en común también aún mejor y aún mayor. Por eso los relacionistas públicos debemos tener buena relación con los de marketing, con personas de cine, etc. Pero ya mencionados los temas de las unidades pasadas y por supuesto esta de la unidad 6, ¿cómo pudimos ver estos temas presentes en la película? Bueno, en la gestión de comunicación en tiempos de crisis,
yo quise apalancarme del ejemplo de una escena que me gustó mucho, creo que es mi preferida, en la que Nick Naylor va a una entrevista y él sabe que hay personas que lo odian. No quiero entrar mucho en contexto por temas de tiempo. Él sabe que hay personas que lo odian. Entre ellos está un médico y hay un chico, Robin, me parece que se llamaba, que tiene cáncer de pulmón. Una de las consecuencias de fumar es el cáncer de pulmón, o sea, todo estaba estratégicamente preparado, pero Nick Naylor, como buen profesional de la comunicación y de las relaciones públicas, se prepara previamente y sabe lo que viene. Entonces, vemos que la presentadora comienza a atacarlo, comienza a decirle, a refutar, y él utiliza una frase que voy a parafrasear, y él le dice que para que él quisiera que Robin se muriera. Si Robin muere, ellos perderían un cliente, que él quisiera mejor, valga la redundancia, que Robin viviera y siguiera fumando. O sea, vemos cómo él desvía totalmente la atención de que yo quiero que Robin se muera, de que por causa del cigarrillo, Robin está así, o hay muchos pacientes con cáncer, mejor dicho, porque Robin en ese momento fue utilizado como ejemplo para desviar, o sea, él desvió totalmente la atención hacia eso y me provoca mucha gracia porque el doctor como que se altera y el mismo chico se queda como, oh, como no esperé que tú dijeras esa respuesta. De verdad, mi escena favorita de la película. Avanzando con la responsabilidad social corporativa. Cuando Robin ve que los stakeholders, es decir, públicos de interés, dígase el gobierno, los padres, las familias, están viendo esto de fumar como algo muy negativo y se le está atacando a su cliente, al sector que le deja beneficios, pues él decide lanzar una campaña para que los niños no fumen. Aquí podemos ver dos caras de la moneda, porque solemos ver que la responsabilidad social corporativa suele ser positiva, solemos verlo como algo positivo y si es positivo, debe ser positivo y es algo que las empresas utilizan mucho como estrategia. Sin embargo, se utiliza también como cortina de humo, lo que se llama mucho cortina de humo para tapar otras cosas. O sea, yo desvío tu atención, yo no quiero que los stakeholders piensen, en este caso, que nosotros queremos que los niños fumen, al contrario. Queremos que los niños concienticen, que se sepan que los niños no pueden fumar, que el tabaco es dirigido hacia un público en específico, etcétera, etcétera. Aquí vemos el tema de la responsabilidad social corporativa desde un punto de vista en el que se quiere tapar, por así decirlo, un fenómeno que en ese momento, bueno, era bastante fuerte y polémico. Más tratados en una de las unidades fue la convergencia de las técnicas. Como mencionaba anteriormente, marketing, cine, relaciones públicas suelen mezclarse entre sí para lograr mejores resultados para los clientes y que nos hacen quedar como mejores profesionales. Vemos que Nick Naylor también hace uso de distintas técnicas. Una de estas es cuando viaja a Hollywood para que el tabaco pueda ser introducido, ¿no?, en la industria, y vemos como aquí él mezcla el cine y la comunicación y por supuesto las relaciones públicas, que nunca deja de hacer uso de ellas. Aquí podemos ver un ejemplo de esta convergencia. Entiendo que si hubiese sido en el 2025, pues él hace uso también de las redes sociales, etcétera, etcétera. Para ir concluyendo, el rol del community manager y los nuevos medios. ¿Cómo tendría que operar Nick Naylor en la actualidad? Yo diría que fuera del portavoz, y así lo puse en la diapositiva como se puede observar. Yo diría que él fuera del portavoz tradicional al gestor de comunidades digitales. Sabemos que Nick Naylor no se enfrentaría al mismo público del 2005, para nada. El público del 2025 está informado. Incluso a veces estamos informados de más. Entonces él tendría que gestionar, fungir como community manager o con un equipo, mejor dicho, que tenga conocimiento en todo lo digital para poder convencer al público de que fumar no es malo. Y aunque digamos que el público de hoy día, valga la redundancia, está muy informado, yo entiendo que Nick Naylor, con las estrategias, siendo gurú de la comunicación y de las relaciones públicas, hubiese logrado no esto, sino muchísimo más, y utilizaría las redes sociales totalmente a su favor. Yo me lo imagino en medio de una polémica lanzando alguna campaña, quizá a favor del medio ambiente o a favor de los niños, o alguna campaña de concienciación sobre
sobre el hecho de que los niños no pueden fumar, de los cuidados que hay que tener en cuenta. Yo sé que Nick Naylor, con todas esas estrategias y esos conocimientos que tenía, que vuelvo y repito, para mí es un gurú de la comunicación y el actor lo hizo excelente, pues él hubiese logrado muy buenos resultados. Creo que, valga la redundancia, las herramientas digitales, en lugar de jugarle en contra, le jugarían a favor. Él las utilizaría a su favor. Y para terminar, quise poner esta frase que dice: en conclusión, Gracias por fumar nos demuestra que las relaciones públicas modernas, porque sí nos enseña mucho sobre las relaciones públicas en la actualidad, el verdadero poder no reside solo en lo que se dice, sino en la capacidad de gestionar la percepción en un mundo donde la ética y la estrategia siempre están en una constante disputa. También quise colocar algunas imágenes de escenas que me gustaron mucho. Obviamente mi favorita fue la de donde están en el talk show y él es cuestionado y él dice que para qué él quisiera que Robin se muriera. Aprendí muchísimo y creo que todas las unidades dadas de verdad que se pueden ver reflejadas en una sola película, que creo que es hasta ahora la mejor película sobre comunicación y relaciones públicas. Fue de gran provecho y muy recomendada, y gracias, maestra Ellen, por instarnos a verla, porque de verdad vale muchísimo la pena. Buenas noches.